Bien, continuando con la explicación del tema del tiro parabólico, pues en el video anterior de la parte número uno vimos algunas generalidades que ya hemos socializado en el salón de clases y en nuestra sesión virtual número uno. Vimos algunos aspectos bastante eh, claves para la resolución de este tipo de problemas que necesita que se pueda realizar un análisis en las dos dimensiones, puesto que este tipo de problemas, la partícula o proyectil que estamos analizando tiene un desplazamiento en el eje X que se conoce como alcance y también un desplazamiento en el eje Y que se conoce como altura. Entonces, vimos algunos ejemplos, vamos a continuar con otros, otros ejemplos, tal y como el que aparece en la proyección. El mismo está redactado de la siguiente manera. Un disparo de artillería involuntario se produce con una velocidad de 30 metros por segundo, formando un ángulo de 60 grados respecto al horizonte. Para alertar a la población civil, es preciso calcular la distancia total cubierta, la altura máxima y el tiempo de caída del disparo. Entonces vamos primero a comprender el problema. Este nos habla acerca de un disparo. Ya en la clase presencial que tuvimos la participación del licenciado Zapón de FHI y él nos planteaba justamente un ejemplo similar a este de disparos y pues quedamos a mente de hacer un experimento. Lamentablemente por la situación que estamos viviendo como país ya no pudimos reunirnos en la sede, pero más adelante quizás tengamos la oportunidad de realizar ese experimento planteado por él en su momento. Volviendo al problema, pues habla acerca de un disparo con una velocidad inicial de 30 metros por segundo con un ángulo de 60 grados y nos piden calcular a la distancia total, la altura máxima y el tiempo de caída del disparo. Recordemos que en este problema tenemos inmerso también el dato de la gravedad. Solo va a depender de la forma del análisis del mismo. Entonces, acá, eh, como primer punto, nos piden calcular la distancia total cubierta. Para calcular para la distancia recorrida, tenemos la fórmula donde distancia es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo dividido la gravedad. Acá recordemos que cuando tenemos esta identidad, seno al cuadrado de 60 grados, lo que hacemos primero es calcular el valor de seno de 60 grados y a ese resultado lo elevamos al cuadrado, solo para que lo tengan ahí presente cómo es que vamos a trabajar. Entonces acá primero eh, lo que hacemos es efectuar el producto de la velocidad inicial al cuadrado por seno al cuadrado del ángulo. En este caso, elevamos al cuadrado los 30 metros, calculamos el seno de 60 y a ese resultado vamos a elevarlo al cuadrado. Ese resultado se divide entre el dato de la gravedad, que es igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, la distancia cubierta durante el disparo es de 158.99 metros. Entonces es preciso que ustedes tengan una calculadora ahí a la mano y su cuaderno de apuntes para poder ir realizando los cálculos respectivos, comparándolos y verificando mismos. Y si tienen alguna inquietud, pues ya nos comunicamos a través del grupo de WhatsApp que tenemos ahí en el curso de matemática para la física. Entonces es así como calculamos la distancia cubierta en este caso, ¿verdad? Recuerden este dato de acá,
seno al cuadrado del ángulo. Primero calculamos el seno de 60 grados y al resultado vamos a elevarlo al cuadrado. Luego nos piden calcular la altura alcanzada por el proyectil. En este caso, la altura alcanzada por el proyectil la podemos calcular mediante la fórmula que aparece acá. Altura es igual a la velocidad inicial al cuadrado por seno al cuadrado del ángulo dividido 2 veces la gravedad. De igual manera, la velocidad inicial es de 30 metros por segundo. Esto lo vamos a elevar al cuadrado. Seno al cuadrado del ángulo, lo mismo. Primero efectuamos 30 metros por segundo al cuadrado. Luego calculamos el seno de 60 grados y eso lo vamos a multiplicar o elevarlo al cuadrado. Dividido 2 veces la gravedad. 2 por 9.8 metros por segundo. Entonces de esa manera efectuamos la división. Entonces la altura máxima es de 36.29 metros. Esa sería la altura alcanzada por el proyectil durante el disparo involuntario, tal como lo menciona el planteamiento del problema que estamos analizando. Seguidamente nos piden calcular el tiempo total del disparo. La fórmula para el tiempo total es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo dividido la gravedad. La velocidad inicial son 30 metros por segundo. Seno de 60 grados dividido 9.8 metros por segundo cuadrado, que es el valor que utilizamos para la gravedad. 30 por seno de 60 dividido 9.8, eso es igual a 2.85 segundos. Ese es el tiempo que ha durado el disparo, ¿verdad? Luego tenemos este otro planteamiento. Un jugador de golf golpea la pelota y esta sale disparada a 50 metros por segundo en un ángulo de 65 grados. El tiro es cerrado y la pelota cae en un lago cuya superficie se encuentra a 10 metros por debajo del nivel de la horizontal. Ojo con este dato, ¿sí? Cuya superficie se encuentra a 10 metros por debajo del nivel de la horizontal. ¿Por qué hago hincapié en esta parte de acá? Porque para efectos de cálculo, como se encuentra por debajo del nivel del disparo, este dato lo vamos a tomar como negativo, pero lo vamos a ver más adelante en la fórmula del cálculo. Y nos piden calcular el tiempo que permaneció la pelota en el aire, la distancia horizontal que recorrió respecto al punto de disparo, las componentes de la velocidad al momento del impacto, la velocidad resultante y el ángulo de impacto. Bien, veamos. Entonces, en un ejercicio de este tipo siempre es aconsejable poder calcular primero las componentes rectangulares, en este caso, del balón, ¿verdad? Entonces, para calcular la componente rectangular en X es igual a la velocidad inicial, como lo indica acá, por el coseno, y para la componente rectangular de Y es igual a la velocidad inicial por el seno. Entonces, en X, la coordenada rectangular es 50 metros por segundo por coseno de 65. La velocidad entonces en X es de 21.13 metros por segundo. La coordenada en Y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Esto es entonces 50 metros por segundo por seno de 65 grados. Esto es igual a 45.32 metros por segundo. Bien, para poder calcular el tiempo, en este caso hacemos un despeje en las fórmulas que ya tenemos planteadas y de esta manera se obtiene esta fórmula de acá. ¿Sí? Tiempo es igual a 2 veces la altura dividido la velocidad de la rectangular en Y más la velocidad en Y. En este caso, puesto que el punto de impacto es lo que yo les mencionaba, está por debajo del origen, en este caso Y es igual a menos 10 metros. En este caso no tenemos el valor de la velocidad vertical del impacto, por lo cual debemos hacer otro despeje en el despeje de la fórmula general de la velocidad para poder encontrar
esa velocidad justa en Y, que es la que nos están pidiendo acá. Esta ya la calculamos, que fue la de la componente rectangular, pero esta no la tenemos, entonces no podemos calcular el tiempo. Haciendo el despeje nos queda de esta manera. La velocidad en Y es igual a menos la raíz cuadrada de la velocidad de la componente en Y al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. Acá entonces 45.315 al cuadrado más 2 por menos 9.81 de la gravedad menos 10. Este menos 10 ya les he aclarado que sale de acá. Entonces la velocidad en Y es igual a menos 47.43 metros por segundo. Estamos en condiciones entonces ahora de poder calcular el tiempo. Ya tenemos la altura que es menos 10, la velocidad en la coordenada Y que ya la calculamos y la que acabamos de obtener ahora para la velocidad en Y. Entonces acá el tiempo es igual a 9.456 segundos. Acá hay que tener cuidado con los signos, más por menos es menos, entonces nos queda menos 20. Acá, en este caso, como este es mayor, nos va a quedar menos también en el denominador. Al efectuar la división, menos por menos es más. Por eso es que acá, para efectos de cálculo, el tiempo es positivo. Y realmente, valga la redundancia, en la realidad, el tiempo es positivo. Luego, calculamos el alcance. En este caso, entonces para el alcance es igual a la velocidad de la componente en X por el tiempo. 21.131 por el tiempo que calculamos anteriormente, 9.456. Entonces el alcance es igual a 199.815 metros, tal como está acá. Luego nos piden calcular la velocidad horizontal en X cuando el proyectil golpea el agua. Es igual al valor inicial. Exacto, porque hemos dicho que es constante. Entonces tomamos como velocidad en X la velocidad que calculamos en la coordenada en X, 21.13 metros por segundo. Y la velocidad vertical en ese mismo punto, o en ese momento, la velocidad en Y ya la hemos calculado anteriormente. Por lo tanto, la velocidad en la coordenada Y es igual a menos 47.43 metros por segundo. Este ha sido un problema bastante distinto a lo que hemos calculado. Luego el cálculo de la velocidad y el ángulo del impacto. Con referencia a la figura, en esta figura de acá, ya sabemos que la velocidad en Y es de menos 47.43 metros por segundo. La velocidad en X, pues ya dijimos que esta la obtuvimos de la componente rectangular en X. ¿Sí? Entonces ahora ya que tenemos las dos componentes, podemos calcular la velocidad total. Velocidad en X al cuadrado más velocidad en Y al cuadrado. 21.13 al cuadrado más menos 47.43 al cuadrado. Al elevar esto al cuadrado se convierte en positivo. Entonces, y al sacar la raíz cuadrada, nos queda 5.92 metros por segundo. Esta sería la velocidad total, ¿sí? La resultante, si lo analizamos así como vectores. Ahora el ángulo, pues, usamos la tangente inversa de la función en este caso. Entonces nos queda tangente inversa de velocidad en Y dividido velocidad en X de menos 47.43 dividido 21.13. Esto es igual a 2.2447. Sacamos el ángulo inverso de esto, entonces nos queda un ángulo de 70 grados al sur del este, tal como está acá en la figura. Entonces eso es con relación al ejemplo para compartir con ustedes en esta oportunidad, esperando que sea de mucho apoyo para cada uno de ustedes. Hasta una próxima oportunidad.